De la Escritura. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Esto es lo que dice el Señor para que cuidemos nuestra salvación, porque fuimos salvos por la sangre de Jesucristo, pero esta salvación dice que debe de cuidarse, porque el enemigo dice que anda alrededor siempre buscando a quien devorar. Él ronda toda la tierra, buscando a quien apartar de la salvación del Señor, buscando a quien debilitar, buscando a quien distraer, buscando a quien hacer que caiga, incurra en pecados y que incurra en todo tipo de desobediencia. Y esto lo hace a través del descuido del propio hombre. A través del descuido del hombre es que se pierde la salvación y es que se le da lugar al diablo. Porque dice que no le demos lugar al diablo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el hombre se descuida de su salvación, le da lugar al diablo. Pero como el hombre se descuida de su salvación, descuidando todas las cosas que se hacen para mantener avivada la llama del Espíritu en el corazón y para mantener la comunión, la intimidad con el Espíritu Santo, para ir recibiendo sus órdenes, para ir conociendo cada vez más el corazón del Señor y para ir llenándose de la palabra del Señor. Lo que dice así, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos unos a otros. Así, si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, es porque nos hemos ocupado de continuo y sin cesar en escudriñar las Escrituras. Es porque nos hemos ocupado todos los días de nuestra vida en adentrarnos en el conocimiento de las Escrituras y buscando la revelación del Espíritu Santo. Y así es que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, no leyendo de vez en cuando, no, de una que otra vez cuando de pronto se va a la congregación, cuando de pronto se habla en las Escrituras para una enseñanza, sino ocupándose en la lectura de continuo y sin cesar, como Pablo le mandó a Timoteo que se ocupara entre tanto que él llegara en la lectura y en la exhortación y en la enseñanza. Pero Pablo habló acerca de cuando él llegara, pero este es el Espíritu Santo hablando a través de él. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo es el que está diciendo que nos ocupemos entre tanto que él venga en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. O sea, que entre tanto que el Señor venga a buscar su pueblo, entre tanto que el Señor venga a arrebatar su iglesia, nos ocupemos en la llenura de nuestro espíritu, en la llenura del Espíritu de Dios en nuestro interior, en nuestro ser. Nos ocupemos en la lectura, nos ocupemos en la enseñanza, nos ocupemos en nuestra salvación. Y por eso es que la ocupación no permite que el hombre se distraiga y no permite que el diablo tome el lugar. Pero cuando el creyente se confía de sí mismo y se confía en que nada malo le pasará, entonces comienza a dejar la oración y comienza a orar una que otra vez. No lo toma como un ejercicio de continuo, acostumbrándose a ello y aumentando cada vez más la intimidad y la relación con el Señor, porque esta relación con el Señor comienza desde menos hasta más y debe de ir creciendo esta intimidad con el Señor debe de ir creciendo cada día, debe de ir creciendo continuamente, constantemente, en un espíritu constante, no en un espíritu inconstante, porque dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y un espíritu inconstante es un espíritu que una vez tiene el ánimo de orar y buscar a Dios, pero otra vez no tiene. Un día sí y varios días no. Otro día sí y otros días no. De pronto unos días tiene el buen ánimo para orar, para leer las Escrituras, para de pronto cantar alabanzas, vigilar, ayunar, pero otros días no. Y así entonces el espíritu inconstante es aquel que es de doble ánimo. El hombre de doble ánimo siempre será inconstante en todos sus caminos. Por eso es que la salvación se cuida siendo de un espíritu constante en la búsqueda del rostro del Señor, en oración continua, en lectura continua de la palabra de Dios como cosas principales y clave, porque en esa oración está la comunicación con el Espíritu de Dios, está la intimidad con el Señor, porque dice que Dios nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, o sea que somos llamados a esta comunicación, a esta intimidad, más que de pronto hacer una que otra obra que el hombre se imagina que ni siquiera el Espíritu Santo en su gran mayoría las ordena. Esa es la intimidad con Él, porque en esta intimidad es que viene el conocimiento
conocimiento del corazón de Dios. Y como principio, el Señor manda a que misericordia es lo que Él quiere y a conocer su corazón más que holocaustos. O sea, conocer a Dios, conocer cómo Él es, cómo Él actúa, qué piensa y conocer todos sus atributos y conocer toda la profundidad de su palabra, la cual es su corazón, a través de esa intimidad, porque en esa intimidad es que el Señor va ministrando, va enseñando, va hablando al oído espiritual y el hombre se va llenando entonces del conocimiento del corazón de Dios. Y allí entonces, cuando se presenten los pecados, cuando se presenten las tentaciones, cuando se presente una u otra cosa que hace que el hombre sea atraído por el amor por el mundo, por el amor por una u otra cosa que lo lleva a la muerte, ya entonces no se caerá en esas tentaciones, ya entonces no podrá ser derrotado ni vencido por el diablo. ¿Por qué? Porque la palabra estará abundando en el corazón y siempre estará siendo guardado por el Señor continuamente, porque continuamente se ha ocupado en acercarse al Señor, por lo cual dice que nos acerquemos a Dios y Dios se acercará a nosotros. O sea que mientras más nos acercamos al Señor, más se acerca Él a nosotros. Pero si nos acercamos al Señor un día y luego nos alejamos de la oración, pero permanecemos en la congregación, permanecemos, dice que siendo cristianos, permanecemos en una u otra acción, pero estamos lejos de la intimidad con el Señor, entonces Dios se aleja. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca de un corazón, de aquel que tiene un corazón contrito y un espíritu contrito y un corazón quebrantado. Quiere decir alguien que continuamente su corazón está quebrantado delante de Dios, alguien que continuamente está buscando a Dios porque no quiere pecar, porque entiende que solo en la unidad con el Señor está la seguridad, está la garantía de no caer en ningún pecado. Pero los que descuidan su salvación es porque no tienen temor a pecar, es porque no tienen temor a que le pase ninguna cosa mala en el mundo espiritual, porque se confían de sí mismos. Esta es la falsa confianza del hombre, y en esta falsa confianza está la caída. Allí el hombre cae en pecado, incurre en muchas cosas y caen en las tentaciones del diablo. ¿Pero por qué? Por su descuido, por no cuidar su vida espiritual. El Señor dice que no le temamos a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar, sino que temamos más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero lo que destruye el alma y lo que destruye el cuerpo en el infierno, porque el alma tiene un cuerpo tangible, pero cuando sale del cuerpo es que se manifiesta este cuerpo tangible, no mientras está en el cuerpo, porque el cuerpo es el cuerpo físico que va al polvo de la tierra, pero cuando sale el alma, sale con ese cuerpo tangible. Por eso es que en el infierno puede sentir el dolor, puede sentir la sed, puede sentir el hambre, puede sentir el fuego, puede sentir el gusano carcomiendo toda su piel, todo su cuerpo, porque ya tiene un cuerpo físico. Pero dice que temamos a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El pecado que el hombre ejecutó es el que lo consume en el infierno, y cada gusano que hay en el infierno es un pecado que el hombre cometió, y como nunca lo dejó, el gusano nunca puede morir, porque pertenece a él. Por lo que el Señor dijo, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Por eso que el gusano es de la persona, porque es el pecado que estaba en el corazón. ¿Qué quiere decir? Que este es el que destruye el cuerpo y este es el que destruye el alma en el infierno, continuamente y sin cesar por la eternidad. El pecado que el hombre mismo ejecutó, porque allí lo tiene que repetir, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para la carne, de su carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Sembró para su carne, sembró pecado, actuó en contraposición con el Señor, y todos los pecados que hizo en el infierno tiene que repetirlo, pero no placenteramente como los hizo en la tierra, sino que tiene que repetirlo en tormento. Si dijo mentiras, allí será atormentado, hablando, teniendo que repetir estas mentiras y teniendo entonces que poner su boca, que poner su lengua para que sea quemada, para que le introduzcan, dice la Escritura, cascajos de fuego, porque es dulce, dice la Escritura, que es al hombre el pan de mentira, pero luego su boca será llena de cascajos. Y así con todos los pecados que el hombre hace. Y este es el que destruye el cuerpo y el alma en el infierno. El pecado mismo que el hombre ejecutó mientras estaba en el cuerpo, tiene que seguirlo ejecutando
gozando, pero ahora en tormento. Y el hombre que no teme a esto, el hombre que no tiene temor a aquello que le acontecerá, el hombre que no tiene temor a pecar, se descuida de su salvación, descuida la oración, descuida la lectura de las escrituras, descuida el ayuno, descuida la vida espiritual, porque esta es la vida espiritual. Y las congregaciones en su mayoría están llenas de personas que son fieles a la congregación, pero que son infieles a la comunicación con el Señor, son infieles a la intimidad con Dios, son infieles al desarrollo de su hombre espiritual, son infieles a los ejercicios espirituales que lo acercan a Dios, como oración, como ayunos, como lectura de las escrituras. Son infieles a lo que Dios ha llamado al hombre, a la intimidad con Jesucristo. Y estos son los que descuidan una salvación tan grande, y estos son los que le dan lugar al diablo. Descuidándose de esa forma, el hombre siempre incurre en uno u otro pecado, sea pequeño, mediano, mayor, pero incurre en muchos pecados que no se percata de ello. Incurre en las atracciones del mundo, porque el mundo siempre está presente para atraer a los creyentes a sus deseos, a sus vanidades, y los creyentes que son atraídos a estas vanidades y los creyentes que son atraídos a los deseos del mundo para tomar todo lo que Satanás pone en el mundo, para envanecerse cada vez más, es porque han descuidado su salvación, haciendo caso omiso de la palabra del Señor, porque dice que nos ocupemos con temor y temblor de nuestra salvación. O sea que debemos de ocupar nuestro tiempo, todo el tiempo de nuestra vida en nuestra salvación. Pero este es el principio de ocuparnos en nuestra salvación, el principio del ejercicio espiritual, el principio de la intimidad con el Señor. Y esto es a diario, esto es un continuo, esto es sin cesar. Desde el tiempo antiguo el Señor así lo mandó a los reyes, por eso los reyes incurrían en cada clase de pecado, de idolatría y de cada abominaciones que ellos mismos ni se percataban de todas las cosas que hacían, pero lo que el Señor les había mandado, ellos lo quebrantaron y dijeron, y el Señor le había dicho que el rey debía de leer en el libro de la ley todos los días de su vida para que no se apartara del camino del Señor. Debía de leer en este libro todos los días de su vida. ¿Qué quiere decir? Que el Señor estaba mandando a un ejercicio espiritual, pero un ejercicio vivo. ¿Qué quiere decir? Un ejercicio de amor, un ejercicio de comunión con el Señor, un ejercicio de intimidad con el Señor, un ejercicio de relación continua con el Señor. Y tras esto, entonces el hombre es guardado de muchos pecados, el hombre es librado de muchos males, y el pie del hombre es guardado para no caer en pecado. Esa es la promesa que el Señor hace a sus ángeles: mandará cerca de ti para que no tropieces con tu pie en piedra, y te sostendrán en sus manos. Pero ¿cómo lo hace el Señor? Esta escritura se cumple, esta promesa se cumple en aquellos que cuidan su salvación, en aquellos que tienen temor a los juicios de Dios, y en aquellos que entienden que son débiles más que el agua, y que entienden que están en un cuerpo terrenal, en un cuerpo que es tentado al mal en todo tiempo, y en un cuerpo pecaminoso. El que no entiende esto sencillamente se confía y se entrega a los placeres de la vida, y se dice ser cristiano, y se confía en una membresía de la congregación, se confía en una asistencia que no les puede dar salvación, ni los puede edificar, ni los puede santificar, ni los puede librar de muchos males, de muchos pecados, sino que más bien que lo envanece, más bien lo hace creer lo que no es, porque la verdadera intimidad con Dios y el verdadero ejercicio espiritual y el verdadero cuidado de la vida espiritual que parten del temor a Dios es lo que le garantiza al hombre su cuidado, y que su camino sea limpio en todo tiempo delante del Señor. Así se descuidó David cuando dice que se levantó al atardecer. Dice que se levantó allá cuando el sol estaba ya al atardecer. Dice que mientras estaban los hombres en la guerra, se levantó y fue tentado por el diablo para ir para codiciar a una mujer que tenía marido. Y siendo así, incurrió en pecado de adulterio, incurrió en pecado de homicidio, incurrió en pecado de mentira, incurrió en toda clase de pecado que antes no le subían al corazón, pero tuvo
tuvo descuido espiritual, no de un día, porque ya el asunto venía, porque ya estaba adaptado, porque nunca estaba adaptado a dejar la guerra por los asuntos, por asuntos temporales y por cuidados del cuerpo y por deleitarse en el palacio y por deleitarse en los placeres temporales en los cuales se estaba deleitando en ese tiempo, y por este descuido incurrió en pecado que él no entendía, porque el hombre es débil más que el agua. El hombre está llamado a confiar en Cristo, el creyente está llamado a confiar en Cristo, no en sí mismo, y el que hace así, el que no cuida su salvación con temor y temblor sin cesar, de continuo, este no tiene su confianza puesta en el Señor, sino en sí mismo. Este desconfía del Señor, porque la verdadera confianza en el Señor se manifiesta en la acción diaria, se manifiesta en la acción continua. No quiere decir que la persona en un momento determinado tenga alguna necesidad o diferentes situaciones que se le presentan en la vida, que de pronto aquello le haga que le pase por alto a la oración en un momento, en el día, un día, de pronto algo que lo distrae, debilidades que tiene el hombre, que de pronto en un momento tenga un desliz, pero no que sea este su diario vivir, no que sea esto de tiempo mediano ni largo, sino que su diario vivir y su continuo vivir debe de ser la oración, la búsqueda del rostro del Señor, la lectura de las Escrituras, debe de ser la llenura del Espíritu de Dios. Este debe de ser su continuo, y estos cuidan su salvación. El resto no cuida su salvación, el resto se confía de sí mismo, el resto no es llamado creyente, porque el creyente es creyente en Jesucristo, no creyente en sí mismo, no creyente en que ya leí una vez y como ya yo me sé la palabra, pues ya no voy a pecar, ya no tengo más nada que hacer. El Señor mandó a leer en las Escrituras todos los días de la vida, y para estar lleno de ella hay que leer todos los días y hay que buscar al Señor sin cesar, y el Señor entonces guarda en el diario vivir de la persona, en su vida laboral, en su vida familiar, en su vida social, en las actividades que se hacen en el exterior, afuera, con los de afuera, en las actividades que se hacen en la vida. El Señor entonces guarda por esa comunión que tiene el creyente con Él, porque esa comunión envía ángeles, esa comunión hace que Dios envíe ángeles escogidos para que guarden al creyente en todos sus caminos. Pero cuando no hay esa comunión, Dios no envía a sus ángeles. ¿Por qué? Porque la negligencia trae que el hombre caiga en muchos pecados. Esa negligencia hace que el hombre no sea guardado como Dios quiere guardarlo. No que Dios de pronto no envía porque no quiere, no, sino que todo debe de partir de la confianza del hombre en Dios. En esa confianza entonces se manifiesta la acción de Dios, pero esa confianza se demuestra a través de la búsqueda, a través de la unidad con el Señor. El Señor lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. O sea, si permanecemos en el Señor, si sus palabras permanecen en nosotros, las personas leen y las palabras se le olvidan, y las palabras no las tienen en cuenta a la hora de hacer las acciones, a la hora de ejecutar una u otra acción. ¿Por qué? Porque no está continuamente escudriñando la palabra, no está continuamente meditando en ella, porque a eso está llamado el creyente, a meditar en la palabra, así de día como de noche, porque dice: bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El que tiene su delicia en la palabra del Señor, este ama al Señor. El que tiene su delicia en el mundo, este ama el mundo. El que tiene su delicia en la intimidad con el Señor, este ama al Señor, y vive en oración y vive en continua búsqueda del rostro del Señor. El que tiene su delicia en los placeres temporales, ama los placeres temporales y ama los deseos de su cuerpo más que el Señor, y ama la tierra más que el cielo. Y en esta manifestación del amor entonces se pone por obra lo que es cada cual. En esta manifestación del amor se pone por obra el espiritual y el carnal, el celestial y el terrenal. Allá es que se pone por obra, en el amor. Cuando el hombre ama a Dios, busca la intimidad,
pero porque lo ama, no porque se sienta obligado a aquello, sino porque lo ama, porque el amor fluye y el Señor no obliga a nadie, sino que el amor debe de fluir, porque el Señor viene a salvar a los que lo aman, y los que lo aman voluntariamente, como David le aconsejó a Salomón y le dijo: hijo mío, sírvele, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón sincero y con ánimo voluntario. ¿Qué quiere decir? Que al Señor se le sirve con corazón sincero y con ánimo voluntario se le busca, porque el Señor viene a buscar a los que le aman con ánimo voluntario, no obligatoriamente, porque se le dice hay que orar, porque se le dice hay que leer, porque se le dice hay que ayunar. No, el que lo ama lo hace porque verdaderamente se deleita en esa intimidad, se regocija en esa relación con el Señor. Su deleite no está en la carne, su deleite no está en el mundo, su deleite no está en los paseos por las tiendas, su deleite no está en los paseos por los parques, ni en las vacaciones escalando montaña o en ríos o en playa. Su deleite no está en la tecnología del mundo, su deleite no está en programas televisivos, ni en deporte, ni en cultura, ni en ocio, ni en arte, ni en nada de eso. Su deleite está en la intimidad con el Señor, y todo aquello lo tiene por basura, porque todo aquello es del mundo y es para distraer a la persona y sacarlo del llamamiento del Señor, la intimidad con Jesucristo. En esta intimidad está garantizada la salvación, en esta intimidad se mantiene la salvación, porque el Señor dice que no descuidemos una salvación tan grande, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación? Quiere decir que cuando se descuida esto, se descuida la intimidad, entonces la salvación se va perdiendo paulatinamente. ¿Por qué? Porque el hombre no es guardado por los ángeles escogidos del Señor, aunque se le guarda la vida, porque hay ángeles escogidos para guardar al hombre de caer en tentación y en pecado y en toda clase de mal, y hay ángeles que son solamente para guardar la vida. Y cuando el hombre descuida esa intimidad, no es guardado, y al no ser guardado, paulatinamente, poco a poco, de menos a más, va cayendo en una u otra cosa hasta que está perdido y no lo sabe. Y aún estando en la congregación van perdidos y no lo saben. ¿Por qué? Porque no tienen el principio, que es el amor verdadero al Señor, y no tienen el principio, que es el temor al Señor, porque el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Cuando se le teme a los juicios, cuando se teme a la ira venidera, cuando se entiende del castigo del infierno y que no se quiere ir allí, cuando se entiende de las promesas gloriosas del Señor y que se quiere ir al cielo para adquirir esas promesas gloriosas y vivir con el Señor por la eternidad, el hombre se ocupa en ello, porque el hombre entiende que la vida en el cuerpo es apenas un instante, un momento nada más, comparado con todo el infinito tiempo de la eternidad. Un momento como una partícula de polvo en todo el universo, y cuando se entiende esto, se ocupa en el universo y no en la partícula de polvo. Pero el que se ocupa en la vida en el cuerpo, en las distracciones, en el trabajo, en el afán de la vida, se está ocupando en un instante comparado con la eternidad. Y allí no hay sabiduría, sino que allí lo que hay es una persona que vive por vista, que vive por lo que ve en la tierra, que es atraído por los deseos del cuerpo, que es atraído por la corriente del mundo, que es atraído por las necesidades que lo llevan a afanarse en una o en otra cosa. Y por eso el Señor lo dijo, que no nos afanemos, que cuidemos, o sea, que estemos continuamente buscándolos y no afanados, en las cosas del mundo, ni en el comer, ni en el beber, no sea que venga sobre nosotros aquel día y nos sorprenda, porque como un lazo vendrá aquel día sobre todos los que habitan, sobre toda la faz de la tierra. Y el afán de la vida tiene que ver con el descuido. Cuando el hombre se descuida espiritualmente, se preocupa más por la vida del cuerpo, por el comer, por el beber, por el techo, por el abrigo, por las situaciones que se le presentan en la vida, por el estatus migratorio, por documentos, por una u otra cosa, pero no está ocupado en su salvación, porque tiene de mayor estima las cosas del cuerpo que las cosas del cielo, pero no entendiendo que el Señor dijo que primeramente buscaremos el reino de Dios y su justicia, y entonces todo lo demás nos será dado por añadidura. Y cuando el hombre no lo hace así, es porque allí no hay fe, es porque allí no hay un verdadero creyente que cree en el Señor, es porque allí no hay verdadero temor a Dios, sino que lo que hay es temor a perecer en el cuerpo, no a que su alma perezca, sino a que su cuerpo perezca. Lo que tiene es temor de que su cuerpo pase hambre, no de que su alma no sea azotada en el infierno. Lo que tiene es temor de que su cuerpo pase frío y no tenga ropa, no de que su cuerpo sea desnudado en el infierno. Lo que tiene es temor
temor de pronto a no tener una u otra cosa de la tierra, no, que tiene temor de ser confundido, avergonzado, atormentado en el infierno. Y el temor por las cosas del cuerpo lo hacen perder el temor por las cosas del espíritu. Y cuando se pierde el temor por las cosas del espíritu, el hombre va a perdición, porque se va a ocupar en lo del cuerpo. Allí viene el afán, allí viene la turbación, allí viene la confusión, porque no hay una verdadera preocupación por lo que debe de causarle preocupación al hombre, por su vida espiritual, por la vida eterna. Y esto es lo que debe causarle preocupación al hombre. Cuando esto le causa preocupación al hombre, este se ocupa en lo espiritual, este se ocupa en lo eterno, este se ocupa en su salvación. Y el que se ocupa en su salvación no la pierde, porque el principio de la sabiduría está en él, que es el temor a Dios. Y el temor a Dios no está en las cosas del cuerpo, el temor a Dios está en las cosas del espíritu, en perder los regalos espirituales que Dios ha dado, en perder los atributos espirituales, en no desarrollar los atributos espirituales. Y allí toma lugar el diablo y roba, allí toma lugar el diablo y hace todo lo que él hace, porque dice que él es el que viene a robar, matar y a destruir. El enemigo a esto es que viene. Él no viene a otra cosa, él viene a robar, matar y destruir. ¿A quién roba? ¿A quién mata? ¿Y a quién destruye? Porque se trata de matar espiritualmente y robar todos los atributos del Señor. No robarle las cosas de pronto materiales que tiene el hombre, porque esto no le da a él nada. A él lo que le da, victoria sobre el creyente es robarle su vida espiritual, robarle los atributos que Dios le ha dado. Pero ¿cómo es que el enemigo hace esto? Lo hace a través del descuido del hombre. Él lo puede hacer en los que descuidan su salvación, porque se confían en sí mismo. A estos les roba, a estos mata y a estos destruye. Los destruye espiritualmente, aunque permanezcan con nombre de cristiano. Pero estos son de los que dice el Señor, que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Viviendo, están muertos. Tienen nombre de que viven, tienen nombre de creyente, tienen nombre de cristiano. De hecho son pastores, de hecho son diáconos, de hecho son líderes, de hecho son ministros de alabanza, pero están muertos con nombre de que viven. De hecho están en la congregación, pero están muertos con nombre de que vive. ¿Pero qué? ¿Pero por qué? Porque siempre se descuidaron de su salvación y no cuidaron su salvación. En vez de cuidar su salvación, cuidaron el cuerpo, cuidaron el estatus en la iglesia, cuidaron la posición en la congregación, cuidaron el liderazgo, cuidaron su posición, cuidaron la parte que tomaban en el púlpito, cuidaron su imagen delante de los demás. No cuidaron la intimidad con el Señor, porque no tienen un verdadero temor a Dios, porque lo que quieren es ser vistos por el hombre, porque se confían en una imagen, se confían en un estatus. Esos son los que viven por vista, y esos son los que viven de apariencia, no de espíritu y verdad, no del corazón, no del temor a Dios, no del alimento espiritual. Pero los que verdaderamente confían en el Señor y tienen su esperanza puesta en el reino de los cielos, no están mirando ni buscando nada de estas cosas, sino que están buscando por encima de todas las cosas la intimidad con el Señor, la comunicación con Él, el servicio a Él. Están buscando continuamente estar en armonía con Él, en oración. Si de pronto no oran un día, ya se sienten preocupados, ya se sienten abatidos, agobiados, porque saben que están descuidándose. Si de pronto no leen la palabra, de pronto un día, 2 días, ya se sienten preocupados, ya se sienten vacíos, se sienten que no han comido, porque este es el alimento del alma. Estos son los que están buscando la salvación. Estos son los sabios, estos son los que alcanzan el reino de los cielos, porque no se alcanza el reino de los cielos por tener estatus eclesiástico, porque no se alcanza el reino de los cielos por tener una asistencia a la congregación y por tener un nombre de cristiano, sino por llevar los frutos de Dios. Y los frutos de Dios solo se pueden dar en la intimidad con el Señor. De la intimidad de Dios, de la intimidad con Dios, vienen los frutos de Dios. Los frutos de Dios salen de allí. Los frutos de Dios salen de la relación con el Señor. Los frutos de Dios salen de esa comunicación, de esa llenura del Espíritu Santo. De allí salen los frutos. Allí se manifiesta el hombre espiritual. Allí se manifiesta la imagen de Dios en el creyente. Y allí se vence a las tinieblas. Allí se cuida la salvación. Y allí no tiene lugar el diablo, porque las puertas de las tinieblas están cerradas. Y el mundo no entra en ese corazón, porque ese corazón está lleno de Dios. Estos son los que cuidan la salvación. Continuamente cuidan la salvación. Están atentos a la intimidad con el Señor.
están atentos a lo que quiere hablar el Espíritu de Dios a sus corazones, porque Él habla o en sueño o en visión o a la voz o con su voz al oído espiritual, y el que está buscando la salvación está atento a esta voz, está atento a las órdenes del Señor para ejecutarlas, y continuamente permanece en ello. Y aunque reciba ataques de las tinieblas, porque las tinieblas siempre van a atacar para que el hombre no haga esto, aunque reciba ataques de las tinieblas, lucha en contra de estos ataques y pelea, aunque no tenga fuerza. Y es el mensaje que el Señor dice cuando dice: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tiene poca fuerza, pelea. ¿Pero por qué tiene poca fuerza? Por el embate del enemigo, por todos los ataques que tiene en contra, para apartarlo de la comunicación con el Señor, para apartarlo del secreto con el cielo, para apartarlo de la intimidad con Dios y de la búsqueda del Espíritu de Dios. Y por eso tiene poca fuerza, porque las fuerzas físicas se van debilitando, pero el hombre espiritual va cada vez más fortaleciéndose. Y aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, no obstante, el interior se renueva de día en día. Si se desgasta el hombre exterior, es porque se está desgastando en la actividad espiritual, se está desgastando en la búsqueda de Dios y se está desgastando en la ejecución de las órdenes de Dios. No solo la intimidad y la búsqueda, sino en la ejecución de las órdenes de Dios, de misericordia, de predicación de una u otra cosa. Y allí se va desgastando el hombre exterior, pero el interior se va renovando cada día. Pero cuando el exterior no se desgasta, porque no hay cuidado de la vida espiritual, el interior, lejos de renovarse, el interior se debilita, el interior se envejece, porque continuamente caen muchas tentaciones, caen muchos pecados y carga muchas cosas dentro que el hombre no entiende, porque ha descuidado su salvación. Nadie escapará si descuida una salvación tan grande, porque es muy grande como para descuidarla. Es más grande que los cielos, es más grande que el universo, es más grande que todo lo que el hombre pueda imaginar. Por eso dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y si es así de grande, que el hombre no puede ni imaginar la grandeza todavía de la salvación, si es así de grande, entonces ¿cómo será tenido el hombre por inocente, descuidando una salvación tan grande? Menospreciará lo grande y apreciará lo pequeño, lo ínfimo, lo que es apenas por un momento, apreciando el cuerpo, apreciando la vida en la tierra. Ha descuidado lo glorioso, ha descuidado lo grande. Estos no podrán escapar. Lo que el Señor dice es: ¿cómo escaparemos? O sea que no escapará el que descuide su salvación. A la corta, a mediano plazo o a la larga se verá su perdición. Y muchos saldrán del cuerpo pensando que son salvos, pero van perdidos. Y entonces se toparán con la perdición. Pero el principio de ello fue haber descuidado su salvación. Se confiaron en sí mismos y se recostaron sobre una tela de araña, cuya caída viene inmediatamente que el hombre se recueste de ello. Sin saber, ya está caído, y no lo sabe, y va caído. ¿Pero por qué? Porque ha descuidado su vida espiritual, ha descuidado su salvación. La salvación es muy grande como para descuidarla. El hombre que entiende esto, la cuida de continuo y sin cesar, y no sale de la comunión con Dios, y tiene por estima más la comunión con Dios que la comunión con los demás, que la comunión con la comida, que la comunión con la gente, incluso que la congregación, porque de la comunión con Dios es que sale todo lo demás, y allí se manifiesta el amor. Estos son los que cuidan la salvación grande que hemos recibido, los que entienden el principio de la sabiduría y los que verdaderamente tienen temor de Dios y continuamente están pensando en lo que le puede acontecer en sus vidas por no cuidar su salvación, porque tienen el verdadero temor de Dios y tienen el verdadero amor a Dios. Estos adquieren grande galardón, porque como cuidaron una salvación tan grande, así de grande será el galardón, así de grande será la felicidad, será la vida gloriosa que Dios les dará. El que viene a dar vida en abundancia, les dará la vida eterna abundantemente, en abundancia de riquezas infinitas, espirituales y de todo tipo que hay en la eternidad, porque cuidaron una salvación que es infinitamente grande y que el hombre no la puede entender sino por el Espíritu, pero cuidándose se entiende, y cada vez más se va recibiendo y cada vez más se entiende hasta que se logra, porque esta es la seguridad: cuidar su salvación, y el principio de ello, el amor y el temor a Dios. Gloria a Dios.